Buenas tardes, amigos, estamos aquí en Guadalajara, nada menos, nada más que con Daniel Guzmán, el travieso. ¿Quién no lo recuerda? Con Atlante, con los Leones Negros de la UDG, con Santos, con las Chivas, seleccionado mexicano. Daniel, un gusto que nos hayas dejado, pues, tener gusto de estar aquí contigo, platicar tus recuerdos, tus anécdotas de fútbol de antaño, de los equipos que militaste. Si gustas saludar al público, adelante, Daniel. Hola amigos de Recuerdos de Fútbol de Antaño, me siento muy contento de esta entrevista y espero que les guste. Vamos a hablar de todo lo relacionado conmigo en lo personal y en lo profesional. ¿Cómo te iniciaste en el fútbol profesional? ¿Cuál fue tu primer equipo? ¿Qué recuerdas de ese entonces? Mira, primeramente les quiero decir que vengo de una familia muy numerosa, donde somos 11 hermanos, mi padre y mi madre que ya no están obviamente, pero yo nací en el barrio Santa Teresita. Es un barrio muy popular aquí en Guadalajara y me empecé a jugar fútbol en las calles. En las calles antes había equipos que nos enfrentamos, por ejemplo, Juan Álvarez y Clemente Orozco contra Francisco Zarco. Ahí yo fue donde sentí que tenía la pasión por el fútbol, pero ya donde empiezo a formalizar mucho mi carrera es en la preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara de Leones Negros, cuando tenía 15 años. Ahí me seleccionaron por la preparatoria, ganamos el torneo de preparatorias, le ganamos después a la Universidad de la Facultad de Derecho, y ahí es donde me jalan para pertenecer a la filial de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a la edad de 15 años. Estaban algunos otros compañeros que también llegaron a primera división ahí en ese equipo contigo. ¿Quién era el entrenador? ¿Recuerdas? Sí, recuerdo bastante bien. Era el Médico Ríos. De ahí salieron como Octavio Mora, Alfonso Sosa, el Vikingo Dávalos, Víctor Rodríguez, Sergio Díaz. Fue una camada donde salimos del extracto universitario. Todos éramos de las preparatorias y todos éramos de las facultades en su momento en la Universidad de Guadalajara, y por eso ese equipo tenía mucho corazón y tenía mucha identidad. ¿Qué vino después de esa etapa de tu carrera, Daniel? ¿Qué es lo que siguió después de ahí? Bueno, primeramente yo debuto a la edad de 18 años en la Universidad de Guadalajara. Estuve como 6-7 años en el equipo profesional y después fui cedido al equipo del Atlante. Me vendieron y ahí empezó mi carrera ya a andar por muchos equipos de la predicción. En Atlante salgo campeón del fútbol mexicano en el año 93, soy subcampeón de goleo en el año 91-92, y ahí mi peregrinar deportivo. Después me voy a Santo Laguna, después me vengo a Chivas, y luego de Chivas me voy a Puebla, y luego de Puebla me voy a San José Clash, y luego de San José Clash regreso al Atlas, y luego de Atlas me voy a Pachuca, y desde los 15 años hasta los 33 que me retiro, fui seleccionado nacional por México. Ahí, que nos platiques un poco de cada equipo. Bueno, ahí, tu primer equipo fue los Leones Negros. Sí. Ahí recuerda, digamos, quién fue el entrenador que te debutó en tu primer juego en primera división. Sí, claro, el Médico Ríos. El Médico Ríos, que sí. Totalmente era jugador, médico, y después hizo entrenador de la Universidad de Guadalajara. ¿Contra quién fue tu debut? ¿Cuál equipo recuerdas? Fue con San Luis, Con San Luis. de cambio, un viernes en la noche, donde antes el alumbrado de San Luis no servía, pero ahí fue mi debut profesional. Tu primer gol ahí en primera división, Daniel. Mira, mi primer gol, recuerdo ya como... ya lo hice a los 20 años con Don Nacho Treyes. Le metí 3 goles al Cruz Azul, pero ya iniciando ya como titular. A los 18 entraba de cambio y salía, pero ya a los 20 ya era titular del equipo de Leones Negros. Y ahí pues siguió el Atlante, donde fuiste campeón con el Atlante. ¿Quién era ahí el entrenador en el Atlante? ¿Qué recuerdos? ¿Quiénes eran tus compañeros que fuiste campeón ahí contigo en el Atlante? Bueno, de Atlante me contrata, el presidente era José Antonio García, el entrenador era Ricardo Lavolpe. El primer año que llegué, que fue en 91-92, salgo subcampeón de goleo, me gana Luis García por un gol y fuimos superlíder de la competencia, pero nos eliminaron los cuartos de final. El segundo año entramos de octavo a la liguilla y fuimos campeones. Mis compañeros Luis Miguel Salvador, Roberto Andrade, Miguel Herrera, El Potro Gutiérrez, Wilson Renolati, René Isidoro García, ellos son los que, Pedro Masachesi, fueron los que compusieron ese Atlante campeón. ¿Recuerdas contra quién fue la final? Claro, fue la final contra Monterrey, la ganamos 4-0, el primer partido fue en el Estadio Azteca, ganamos 1-0 con gol mío, nos vamos al TEC de Monterrey, ganamos 3-0, 2 goles míos y un gol de Wilson Renolati. ¿El portero no era el Guama Contreras en ese entonces del Monterrey? No, era Félix Fernández, el de ellos era La Bomba Ruiz Díaz. La Bomba Ruiz Díaz. La Bomba Ruiz Díaz era el portero de Monterrey. No, pues yo te decía de Guama Contreras de Monterrey, pero no, eso fue en el 86 cuando Sí. Guama Contreras jugó una final también. Sí. Así. Después de ahí llega tu paso al Santos. Sí, fíjate, es bien curioso porque se instala en México un draft de jugadores. El draft de jugadores era el equipo que estaba más débil, podía llevar y tomar mano.
En ese entonces yo el jugador más caro de México. Me meten al draft Atlante porque yo les solicité un cambio y es donde aparece Santos Laguna, que era el último lugar de la tabla porcentual. Y en ese año que llegué, pues llegaron como 18 jugadores al equipo. El Turco Apú, Richard Zambrano, Adomaitis, Diego Silva, Olaf Heredia. Entonces fue ese cambio que hice Atlante a Santos Laguna. Con Pedro García, no entrenador. Con Pedro García, el técnico, siendo el último lugar de la tabla porcentual. Llegamos a la final contra Tecos, el cual la perdimos y fuimos subcampeones. Libramos el descenso y terminamos subcampeones del torneo. Ese fue el inicio de la gran trayectoria que tiene Santos, como decimos los laguneros. Pocos años, mucha historia, o sea que en pocos años se ha hecho mucha historia pues ahí con el Santos, ¿verdad? Y tú fuiste uno de los iniciadores. Todos yo creo que recordamos los laguneros, ese equipazo que formó Pedro García, ¿verdad? Cuando tú estuviste ahí. También llegó Ramón Ramírez ahí cuando tú llegaste. No, Ramón Ramírez ya estaba Ramón Ramírez. Sí, pero también digo, de ahí tú te fuiste, Ramón se fue junto contigo a Chivas, ¿verdad? Los dos. Totalmente de acuerdo. Sí. Cuando llegamos, te digo, acá decía una cosa muy importante. Hubo un cambio de mentalidad, un cambio generacional, porque llegamos 18 jugadores y de todas nacionalidades. Argentinos, chileños, uruguayos, de experiencia como la de Heredia. Y hubo ese cambio. Antes Santos Laguna siempre peleaba los descensos. Y a partir de ahí creo que cambió esa personalidad para que ya Santos Laguna no pelee descensos, pelee campeonatos. Yo como lagunero te quiero preguntar, o sea, ahí en la laguna, digamos, te sentiste tú a gusto, lo que se dice mucho, que el Corona motivaba mucho a los jugadores cuando jugaban ahí en el viejo Corona, por la cercanía que tenían las gracias al público. ¿Sí tienes tú alguno de esos, digamos, recuerdos de que sí era cierto que se sentía una motivación especial a jugar ahí en el Corona viejo? Sí, claro. Para mí fue de los, ¿cómo se llama? De los aficionados que en realidad apoyaban al 100%. Incluso creo que hay una canción donde se le pone al aficionado que era el jugador número 12, que él también ganaba los partidos por esa gran presión deportiva que exigía dentro de los partidos, 4 de la tarde, un calorón, la afición, claro que sí pesaba, y siempre la afición de Santos Laguna ha sido una parte muy importante de los logros, obviamente, que tiene la institución. Ahí con el Santos, yo creo que la final, pero ¿te tocó jugar un partido internacional con algún equipo de otro país? ¿No te tocó, digamos, algo ahí de esos juegos? Ahí no, pero fue bien chistoso porque yo fui a la pretemporada que la hicimos en Santiago de Chile. Sí. Un mes estuvimos allá en la pretemporada y ahí sí jugamos partidos internacionales con todos los equipos chilenos. ¿No te tocó la Copa Libertadores donde Santos perdió con River Plate? No. A mí me tocó nada más un torneo largo donde la pretemporada fue en Chile y donde llegamos a la final y perdimos contra Tecos. Después de Santos vienen las Chivas. Sí. Yo, no recuerdo exactamente cómo te fue con las Chivas. También se formó un equipo con las Chivas porque también fue Ramón. ¿Cómo fue esa temporada? ¿Cómo fue la primera temporada tuya con las Chivas? Bueno, primeramente, la verdad, me costó mucho dejar a Santos Laguna porque la directiva me había tratado muy bien, la afición. Pero a mí ya me había gustado cambiar cada año de equipo. Quería ver qué tanto tenía esa demanda de los demás equipos y me vuelven a meter al draft. Y es cuando nos vamos en paquete a Chivas, Ramón Ramírez y un servidor. Y Benjamín Galindo, y ya no me acuerdo qué otro jugador se fue a Chivas. Ese primer año fue espectacular porque el presidente, que ya no está con nosotros, don Salvador Martínez Garza, él creó a la famosa Super Chivas. Él quiso llevar muchos seleccionados mexicanos que componiéramos esa Super Chiva. Es por eso que llegamos ahí. El primer año nos fue bastante bien, fuimos superlíderes de la competencia, hicimos 52 puntos cuando antes se ganaba de 2 puntos. Pero el formato de competencia era que el gol de visitante te eliminaba. Y Necaxa nos elimina. Quedamos 1-1 en México, en la Azteca, 0-0 en Jalisco y el equipo es eliminado. Pero si hablamos justicia deportivo, ese equipo debe haber sido campeón por toda la gran inversión y porque la gran mayoría, el 90%, éramos seleccionados nacionales por México. Sí. Estaba Guamerú García, Chepo de la Torre, Misael Espinosa, Ramón Ramírez, tu servidor. Pues había mucho, Luis Flores, era un equipo, la verdad era un buen equipo. Ahí que recuerdas tú de un partidazo que te haya tocado, que donde hayas metido 2 o 3 goles, ahí tienes algún recuerdo con las Chivas Pues recuerdo mucho, un partido recuerdo un clásico que para mí fue el más emotivo, perdimos 4-3, pero era un ir-venir, un atacarlos, y gracias a Dios la gente salió muy contento, aún así que el equipo había perdido, pero fue un extraordinario partido ese 4-3 Chivas América. Bueno, una pregunta, del apodo. ¿Quién te puso el travieso, Daniel?
¿Recuerdas Mira, cómo estuvo sí, el apodo? recuerdo porque yo debuté muy chico, a la de 18 años. Y Emilio Fernando Alonso, en una entrevista en la radio, cuando me entré de cambio, hice un gol. Y él dijo, mira, acaba de entrar Daniel Guzmán, un chico de 18 años, un joven, y hace su primer travesura en México. Y me gustó mucho porque cuando llego a mi barrio, pues todos me conocían por el travieso, ya no por mi nombre. Entonces dije, pues me quedo con el travieso. Sí. Así, algo parecido me platicó el Wendy Mendizábal ahora que estuvimos hablando también de que su apodo, porque había sido, y dice que también ya después, de primero sí le molestaba porque no le gustaba mucho de Wendy, pero ya hasta decían que la señora Wendy, el señor Wendy, a los hermanos, los Wendy, se quedó, y pues ya toda la gente lo reconoce por el Wendy Mendizábal, ¿verdad? Después de Chivas, ¿qué vino, Daniel? Después de Chivas, yo estuve 2 años en Chivas, llega el Tuca Ferretti, la verdad no quería salir, pero hablé con el Tuca, y yo creo que era lo mejor para la institución y para mí, para el Tuca que recién llegaba. Y fui comprado otra vez por el equipo de Puebla. Bueno. En el año 95, 96, un presidente, el ingeniero José Abel, que no sabía nada de fútbol, pero que sabía mucho de autos porque era juez de la Ferrari, me lleva a Puebla, y es cuando empieza la era de los ejecutivos del Puebla, sí. Porque él era dueño de los equipos, de los hoteles Aristos, y él le gustaba mucho que el futbolista fuera pues como un ejecutivo. La franja naranja. La franja naranja, sí. Y empezamos a viajar todos de traje. Por eso nos pusieron los ejecutivos del Puebla. ¿Quiénes estaban ahí en ese equipo? En ese equipo estaba Carlos Muñoz, que salió campeón de goleo. Estaba Marquinhos, no un de León, otro Marquinhos de brasileño. Estaba V. Golf, un alemán. Sí. Estaba Rabaida. Estaba Pepe Soto, un peruano. El Chorri Palacio, seleccionado peruano. Y hicimos un buen año porque el primer año llegamos a semifinales. Y ya creo que el segundo año, no sé si calificamos, pero salió campeón de goleo Carlos Muñoz, el cual yo fui paso importante de él porque yo le metí, de 15 goles que metió, le puse 12 pases de gol, el cual él aprovechó. Él era un goleador muy contundente. Puebla, ¿qué sigue de Puebla? De Puebla hay una oportunidad para irme a San José Claes cuando recién empezaba la liga MLS. Hice un contrato para irme 4 meses, antes era más corta la liga, y acepté irme. ¿Por qué? Porque yo quería que mis hijos aprendieran inglés. Me fui, pero el promotor, ya no recuerdo el nombre que me llevó, no me hizo posible llevar a la familia, y estuve nada más 2 meses en el equipo San José Clash. En una comida que hago aquí a Guadalajara me encuentro a la Volpe, iba a ser el técnico del Atlas, y él me invita de San José Clash. Me vengo a jugar con el Atlas 1 año con la Volpe. ¿Y ahí quién estaba en ese Atlas? En ese Atlas estaba Dario Franco, estaba Pablo Lavallén, estaba Pavel Pardo, estaba Rafa Márquez, estaba mucha gente. ¿No estaba Diego Coca también ahí con él? Estaba Diego Coca, estaba... ¿quién más? Bueno, no, Diego Coca después llegó. Estaba Erubi Cabuto, salían el Chato Rodríguez, Miguel Cepeda. Todos los jugadores empezaron jóvenes. Yo ya tenía ahí 32 años y los vi crecer futbolísticamente hablando. Y los logros, pues llegamos a semifinal y el equipo La Volpe lo salvó del descenso. Yo creo que ahí fue donde terminó tu carrera, ¿o todavía hubo No, más? todavía uno más. ¿Cuál fue el Entonces, yo en ese año yo quería quedarme y terminar mi carrera en Atlas. Yo ese año que llegué con Atlas hice 19 goles. No fue factible quedarme y Pachuca compra mi carta. Pachuca, sí, y me voy 6 meses a Pachuca en el año 98. Y ahí termina mi carrera ya como futbolista profesional. En el año 98. ¿Ahí quién estaban en Pachuca? Pachuca estaba Alejandro Glaría, fue mi técnico Javier Aguirre. ¿No fue cuando quedaron campeones? Sí, bueno, el primer año, sí. No, el segundo año de Javier Aguirre ya queda campeón. Pero yo en el año 98 decido mi retiro y ya no estoy. Estaba Memo Vázquez, Cuchillo Herrera, Nicolás Navarro. ¿No estaba Lorenzo Sainz y el...? No, ellos estaban un año antes de que yo llegara, como en el 96, 97. Sí. Aproximadamente tienes una idea cuántos goles anotaste en el fútbol mexicano, Daniel. Mira, aparecen en las listas oficiales 158, pero hay un periodista que trabajé con el Canal 58, yo creo que hice 180 goles. 180 goles. De liga nada más. No cuento los partidos internacionales ni de juegos internacionales porque pues tuve muchos juegos internacionales. Haciendo yo creo que un balance que no tengo el registro. Creo que en toda mi carrera debe haber metido unos 260 goles, 250, contando todos los partidos internacionales y contando también los de selección nacional desde que yo fui convocado por las selecciones amateur de México. Sí. Yo creo que sí, las asistencias que también tuviste con los comunistas, el español Carlos Muñoz,
contando todas esas asistencias, yo creo que sí tuviste, digamos, ¿cómo decir la palabra? Estuviste involucrado cuando menos en 300 goles, yo creo. No, sí. Más, Sí, yo le rasco, yo creo que sí, porque aparte yo no era el auténtico goleador, también era un pasador, y eso obviamente enriquecía más a un equipo. Yo creo que por eso me contrataba, ¿no? Como seleccionado nacional, ¿qué recuerdos tienes en cuanto a, te tocó ir a algún mundial, alguna eliminatoria? Porque yo recuerdo verte en San Diego. Yo en San Diego me acuerdo que cuando la selección iba a jugar ahí en San Diego, inclusive tengo foto contigo ahí, cuando estaba Sague, Ambriz, Jorge Campos. Tú estabas también ahí, Misael, Marcelino Bernal. Yo me recuerdo haberte visto ahí en los partidos de México. ¿Sí estuviste en el eliminatorio mundialistas o Sí, ahí te va. Los logros que yo tuve, te voy a empezar. Medalla de bronce en República Dominicana en el año 96, con una selección amateur de México. Subcampeón en la Copa América del año 93, que nos ganó Argentina, 2-1. Y toda mi etapa de futbolista fui llamado a la selección nacional. Fui premundialista para Estados Unidos 94. Ahí se generó una polémica porque Miguel Mejía Barón era el técnico. Yo venía de ser 3 años el jugador más caro de México, el que todos los equipos lo querían, el que más goles hacía, y no me llevó al mundial. Llevó a otros compañeros, pero creo que ese hubiera sido mi mundial del año 94. En el año 90 castigan a México, nos fuimos a Italia, pero yo creo que en el año 90-94, de haber sido factible que hubiera jugado, hubiera hecho, creo, buenos mundiales. Sí, fue cuando hubo mucha polémica que llevó al caer Valdés, ¿verdad? Que lo puso a jugar en el primer partido. Claro. Sí, fueron muchos jugadores que dentro del rendimiento global de los equipos, obviamente, creo que no había punto de comparación, pero creo que es parte de la historia. Pero lo que sí te digo es que siempre, mi carrera de los 15 hasta 33 que me retiro, siempre estuve participando en Selección Nacional de México. De todos los defensas que te tocaba enfrentar, ¿recuerdas a uno que era bien duro, que pegaba mucho y que tú ya sabes que iba a jugar contra él y pues tenías cuidado en las jugadas, ¿sabes? Porque pues ya te había tocado jugar con él y te pegaba, había dos. Y dos fueron mis compañeros. Pedro Muñoz del Santo Laguna. Pues cómo no. Y Felipe Mezcua también, que fue mi compañero en UDG y después en Santo Laguna. Eran rudos, ya sabes la palabra. Entonces me enfrentaba con ellos y tenía mucho cuidado con ellos. ¿Recuerdas tú de los porteros? ¿Quién tú consideras que ha sido el mejor portero que te ha tocado enfrentar de tu carrera? Es que jugué con muchos. Por ejemplo, me tocó jugar con Héctor Miguel Celada cuando estaba chico y le hice gol. A veces me dicen cuál es el mejor compañero, la Bomba Ruiz Díaz, porque le hice muchos goles a él. Pero en ese tiempo había extraordinarios porteros y que era muy complicado hacer goles. Todavía es un factor a favor de los delanteros de antes. Daniel, pues podría uno seguir platicando por horas como me ha tocado con toda la gente que he entrevistado. Te agradezco mucho que nos hayas permitido entrevistarte y mucha gente en la comarca, sobre todo yo te puedo decir, allá te recuerda con cariño, te recuerda porque pues esa etapa que estuviste ahí, pues te diste mucho querer con la gente y siempre mostraste mucho tu fútbol, tu persona, cómo eres y todo. Y pues yo te puedo decir, porque ahí en la comarca también conozco mucha gente y te recuerdan muchos por allá. Yo creo que igualmente en Pachuca, aquí con Atlas, de los equipos que tuviste, la gente siempre te mostró mucho cariño por tu forma de jugar, que demostrabas tu fútbol, que siempre fue muy, muy bueno. Te agradezco mucho que otra vez que te digo que nos hayas permitido, si gustas despedirte del grupo. Sí, al contrario, Juan, no, la verdad, muy contento, primero por la perseverancia de Juan por esa entrevista y espero que les haya despejado algunas dudas, porque a veces el fútbol de antaño o recordar aquellos momentos a uno lo hacen revivir y espero a la gente joven y a la gente madura sepan un poquito más de mi vida como profesional y como persona de su amigo Daniel Travieso Guzmán. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos veremos pronto. Gracias, gente, hasta luego. Saludos.